Somos el grupo número 7 integrado por Víctor Gutiérrez, Andrés Díaz y quien les habla, José Johnny Castaño. Nos corresponde presentar los derechos reales en Roma y en Colombia. Para empezar hablando de los derechos reales, vamos a identificar o definir lo que es un derecho real. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona, ya sea física o jurídica, sobre una cosa. La figura proviene del derecho romano, en latín jus in re, o derecho sobre la cosa, que sería un término que se utilizaba en contraposición a los derechos personales o de crédito. En el derecho romano podemos identificar diversos derechos reales. Primero, la copropiedad o condominio. Segundo, el usufructo, las servidumbres y la prenda. Vamos a identificar uno a uno estos elementos. Continuando con la presentación de los derechos reales en Roma, vamos a definir uno por uno. Primero, la copropiedad o condominio. Esta se presentaba cuando existía la concurrencia de varios propietarios sobre una misma cosa. Esta podía derivar de la voluntad de quienes la constituían. Esa era su particularidad. Seguimos con el usufructo. El usufructo lo podemos definir como el derecho de usar la cosa ajena y percibir sus frutos sin alterarle la esencia o la sustancia de la cosa. Tiene también dos particularidades. La primera, el jus attendi, que era la modalidad que designaba el derecho del propietario de un bien a utilizarlo. Y la segunda, el jus fruendi, que significaba el derecho del propietario a percibir los frutos de esa cosa. Bueno, continuamos con las servidumbres. Las servidumbres en el derecho romano era un derecho real sobre una cosa ajena que consistía en poder impedir ciertos actos al propietario de la misma o en la facultad de usarla en un modo determinado. En Roma existían dos clases de servidumbre. La servidumbre predial, como su nombre lo indica, cuando se utilizaba o era establecida a favor de un inmueble que tomaba el nombre de fundo dominante. Y la servidumbre personal, cuando el derecho de retirar la utilidad de la cosa de otro se ha establecido a favor de una persona y no podía durar como máximo sino el tiempo que esa persona estuviera viva. La última o cuarta, la prenda. La prenda era un derecho real de garantía por el que la cosa quedaba afectada al cumplimiento de una misma obligación. Esta figura tendría dos modalidades en Roma: la prenda en sentido estricto o pitnus datum, con desplazamiento de la cosa al acreedor. En este caso el acreedor en Roma se denominaba como pitnoraticio, y la hipoteca pitnus conventum, sin desplazamiento inmediato o con desplazamiento diferido. Esas eran pues los elementos reales en Roma y las particularidades que tenían estos elementos. Muchas gracias. Seguimos con las intervenciones de mis compañeros Víctor Gutiérrez y Andrés Díaz, que nos hablarán de los derechos reales en Colombia. Pero antes quiero presentarles esta entrevista que nos concedió el doctor Remberto Quiñones, uno de los juristas más importantes de la ciudad de Buenaventura, quien nos dará su opinión sobre los derechos reales en Colombia, porque vale la pena escuchar a los expertos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre bienes. Los bienes son cosas. Las cosas son corporales o incorporales. Las cosas corporales son muebles o inmuebles. Las cosas incorporales son derechos o acciones, y estas se dividen en derechos reales o sobre las cosas sin consideración a las personas, o son derechos personales o acciones que se reclaman a determinadas personas. Sobre los derechos reales o sobre las cosas corporales, muebles o inmuebles, tenemos que decir que, por ejemplo, como el derecho a la propiedad o el derecho de dominio o el derecho al usufructo o al uso, son derechos que se reclaman sobre las cosas, independientemente de la persona que las tenga o sobre quienes se vaya a accionar. Esa es la diferencia principal entre una acción, un derecho real y un derecho o acción personal, que los derechos reales se reclaman
sobre las cosas, independientemente de la persona, y los derechos personales o acciones personales se reclaman con respecto a determinada persona. Solamente esa persona puede satisfacer la prestación, por ejemplo, como el derecho de alimentos. Bueno, vamos a hablar de los derechos reales. Toda cosa incorporal supone un derecho real o personal. Vale mencionar que los derechos reales repercuten en acciones reales. Los más conocidos se establecen en el artículo 665 del Código Civil, a saber, el dominio, el usufructo, la herencia, el uso, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. Estos son los derechos reales. Un buen ejemplo del derecho real es el derecho a la propiedad sobre una vivienda, puesto que permite utilizarla y disponer de ella y recibir sus frutos. Clases de derechos reales. Hay dos clases de derechos reales de acuerdo a la ley colombiana, que son reales principales y reales accesorios. En el caso de los principales, estos suponen derechos autónomos, es decir, no necesitan de otro derecho para existir. Mientras tanto, los derechos accesorios reales necesitan de un derecho principal para que sean efectivos. Derechos reales principales. Uno de los derechos principales más comunes es el derecho a la propiedad. Este se denomina como dominio de la cosa, es decir, la facultad jurídica de aprovecharse y disponer de la cosa. Este poder jurídico indica que la cosa está sometida a la disposición del dueño, siempre respetando las limitaciones establecidas por la ley. Los derechos que nacen de la propiedad son la ocupación, la cesión, la tradición y la sucesión de la cosa por causa de muerte. Otro derecho principal es el usufructo. Este explica que la persona tiene la facultad de gozar de la cosa mientras conserve su forma y su sustancia. Sin embargo, este derecho real se ve suplantado por el derecho de propiedad. Si el dueño de la cosa desea que el bien le sea devuelto, tiene que ser devuelto. Por último, la servidumbre. Es el derecho real de un sirviente sobre el inmueble de otra persona. Este derecho supone el goce y disfrute de la cosa por determinado tiempo. En este caso, el sirviente puede tener derecho a usar y gozar de determinados derechos de disposición, sin violar el derecho de propiedad de la contraparte. Excelente día para todos. Mi nombre es Jaime Andrés Díaz Castaño. Hoy les vengo a hablar sobre los derechos reales accesorios. Son los derechos que se otorgan sobre una cosa para garantizar su crédito y siempre dependen de un derecho principal. El sujeto activo es el acreedor a quien se le debe, y el sujeto pasivo es el deudor. ¿Cómo nace el derecho real accesorio? Nace de la exigencia del cumplimiento de una obligación o de una prestación de dar, hacer o no hacer. Cuando hay una demanda, un derecho real accesorio afecta a una persona. ¿Y cómo se extingue? Por el pago de la obligación o por la satisfacción de la prestación de dar, hacer o no hacer. ¿Y cuáles son los principales derechos reales o accesorios? Son la hipoteca y la prenda. Entendiendo que la hipoteca es un bien inmueble y la prenda es un bien mueble. Muchas gracias.